Exactamente, damos ya apertura a esta jornada de miércoles, la jornada informativa a través de las pantallas de PDS Digital y vamos a seguir con la serie de entrevistas que iniciamos ayer ya rumbo a las elecciones de representantes de abogados para el Consejo de la Magistratura y hoy tenemos una visita de lujo. Una visita de lujo, estamos con el abogado Jorge Bogarín, él es ex consejero de la magistratura y también expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Doctor, un gusto tenerlo aquí, bienvenido. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo te va? Oscar, un placer saludarles acá en la mesa y a través de todos ustedes, a toda la teleaudiencia. La verdad que muy contento de venir acá para conversar con ustedes y de tal manera hacer extensiva en voz la propuesta que estamos planteando para este nuevo periodo. Doctor, y justamente queríamos iniciar con estas propuestas que tenés para este periodo. Querés volver a ser representante de los abogados. ¿Qué le podrías decir y qué le ofreces a los colegas que te escuchan? Sí, de hecho, la gente ya me conoce, sabe lo que yo hice dentro del Consejo de la Magistratura. Dentro de la plataforma lo principal fue el cambio del reglamento. Eso fue mi propuesta. ¿Y qué es lo que cambió? Cambió que hasta antes del 2020 era una carrera de cartonaje, donde el que más cartones tenía era el que tenía más puntaje y por ende entraba en las ternas. Nosotros equilibramos esa preparación académica con un examen, que si bien un examen no es lo más eh, real en cuanto a conocimientos, pero sí es lo más objetivo. Entonces tratamos de igualar, también limitamos el puntaje en cuanto a la antigüedad para que también la gente joven tenga oportunidad, los recién egresados tengan la oportunidad de también competir de igual a igual con los más antiguos. Y eso fue un proyecto súper bien logrado, bien valorado en ese sentido, en lo que respecta al Consejo de la Magistratura y en lo que respecta al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo como presidente del jurado instalé el expediente electrónico, una copia fiel más o menos de lo que es en el Poder Judicial, y eso facilita hasta la fecha la posibilidad de presentar acusaciones a nivel país desde la comodidad de su oficina o desde su casa. Entonces, y también logré llegar a expediente cero en agosto del 2022. O sea, esos son dos grandes logros dentro del jurado y uno dentro del consejo, que por lo menos habla de lo que soy capaz, pero principalmente lo que valoran más los colegas litigantes, lo que estamos en el día a día, es la posibilidad de gestión. Gestión en el sentido de apoyarles en el día a día. Nosotros tenemos que tener en cuenta que son los abogados litigantes o los abogados que están en el sector privado los que están hoy habilitados para votar. Y son a ellos los que nosotros tenemos que apuntar eh, el cúmulo de proyectos que tenemos, sin dejar de lado al abogado funcionario público, porque también es fundamental dentro de este proceso. Pero en lo que respecta al abogado litigante, tenemos que tener en cuenta de que estamos de todos los fueros, y hoy en día a través de los recorridos que hacemos a nivel país, no solamente en los juzgados de primera instancia en Cámara, no dejemos de lado los abogados que litigan en los juzgados de paz, que ahí es donde verdaderamente está el suplicio del día a día, porque ahí no tenemos expediente electrónico. Tuvimos el inconveniente el año pasado de lo que llamamos comúnmente la mafia de los pagarés, Ujú. pero independientemente de todo eso, hasta hoy en día no hubo una diferencia estructural en cuanto al mejoramiento de ese juzgado de paz, donde los abogados se asignan en pequeños espacios. En lo que respecta a la problemática del día a día, los abogados nos solemos quejar también de la famosa morosidad, cómo solucionar, y es todo un tema para hablar muy genérico, Ujú. pero principalmente el colega sabe que yo hago gestión, que estoy para el colega, que respondo a mis mensajes, que estoy en los llamados y sobre todo, ya fui miembro del Consejo de la Magistratura, estoy actualmente como abogado litigante, conozco lo que es el día a día, conozco lo que hay que hacer, conozco lo que no hay que hacer, y en base a esa doble experiencia es lo que hoy estoy proponiendo un nuevo periodo dentro del Consejo de la Magistratura. Humildemente y gracias a Dios y a los colegas estamos teniendo muy buen respaldo.
Exactamente, doctor. Ahora partiendo ya de su experiencia, el periodo que usted estuvo como consejero, eh, basándonos también en su propuesta, ¿qué cree que le falta actualmente al Consejo de la Magistratura? ¿Está funcionando de forma correcta o qué se podría mejorar? No, de hecho, a lo que referí recién, que era el cambio del reglamento, Ujú. lastimosamente hoy estamos creando nuevos ítems dentro de ese reglamento aprobado en el 2020, que dicho sea paso, evidentemente tenemos un desfasaje en cuanto al reglamento actual, por eso ya la propia Corte y miembros del Consejo actual presentaron modificación. Y yo creo que debemos actualizar un poco ese reglamento del 2020 para las nuevas necesidades, pero principalmente uno de los temas fundamentales hoy que yo veo es la poca producción por parte del Consejo en cuanto al tratamiento de ternas. Estamos en junio del 2026 y aún estamos con códigos del 2024, Ujú. que eso es lo que como también converso con los jueces, con los ministros de corte, eso es lo que realmente de repente puede ser uno de los factores de la falta de celeridad, porque hay jueces, defensores, fiscales que tienen que encargarse de dos o tres unidades o dos o tres juzgados y enlentece de alguna u otra manera la productividad. Un ejemplo. Entonces, eso es lo que yo, a mi mover, es lo que de repente podríamos buscar los mecanismos con un nuevo reglamento de tal manera que esto sea un poco más dinámico. Doctor, mencionó que recorre mucho, inclusive me toca a mí en mi día a día cruzarme varias veces con usted. ¿Qué es lo que más reclaman los colegas, aparte de la mora judicial? En este caso, ¿son atendidos o no por los jueces, por los magistrados? ¿Qué es lo que más le, le comentan? También tengo que hacer un comentario de que hoy me crucé con varios abogados y me dijeron, él siempre nos contesta, que es algo que estabas diciendo, Sí. así que puedo dar fe de que es verdad, de que eso siempre le contesta, pero quisiera saber qué le dicen a ustedes. Acá hay un tema fundamental, Ara, que generalmente cuando hablamos del Consejo de la Magistratura uno piensa directamente a me involucro en esta gestión para entrar en terna. Ujú. Y realmente es una de las patas nomás de lo que Consejo. es el representante gremial o lo que yo creo que es. Porque también podemos estar con disparidad de criterios con los demás candidatos o los actuales miembros. Pero para lo que yo creo que debería ser el representante, es no solamente ocuparse de los que quieren formar parte del otro lado del mostrador, o sea, ser magistrados, sino también ocuparse de la segunda pata fundamental, que es la parte académica. Ahí con la escuela judicial, hoy en día todavía seguimos con el desfasaje de las cuestiones administrativas, donde no podemos continuar con una mensualidad de 400.000, una matrícula de 500.000, que si bien a algunos no le fuerza, pero a la gran mayoría le fuerza. Y sobre todo para la gente del interior que tiene que viajar a la capital departamental para tener la posibilidad de estudiar en la escuela judicial, y eso ya hace costo doble. Entonces tenemos que sincerarnos y buscar un poco el mecanismo administrativo de tal manera que los costos sean más humanos con la realidad nacional, buscando el principio de igualdad. Y sobre el punto en particular es el tercer punto que voy a lo que me preguntaste ahora. Acá el representante es electo por una cantidad importante de abogados, independientemente de los diferentes gremios por ciudad. Estos dos representantes representan realmente la voluntad nacional, donde al representar la voluntad nacional representan al que litiga. Y ese es el que todos los días está con un drama existencial de falta de atención por parte de los juzgados, de falta de celeridad, de sentencias totalmente descabelladas, de la poca productividad por parte de los juzgados. Y eso no lo digo yo como abogado, como litigante, eso se siente. Y cualquier ciudadano común te vas, le preguntas y lo primero que te dice
estas 4 problemáticas y muchas más, ¿verdad? Pero evidentemente nosotros somos contestatarios, tenemos nuestros reclamos, pero también hay cuestiones muy loables dentro de este proceso, como el expediente electrónico, donde también reina la solidaridad en cuanto a los colegas, donde nos prestamos nuestro conocimiento, orientamos, que también se valora dentro del día a día de los colegas. No es solamente reclamo, no es solamente, pero sí es una profesión sacrificada, pero para eso estamos, ¿verdad? Estudiamos 6 años, 5 años para poder resolver problemas ajenos. Claro, doctor, acaba de tocar un punto muy importante que hace a la formación, la escuela judicial. A su criterio y ya obviamente con su experiencia, ¿le parece que está asentado, o sea, su alcance a nivel nacional es lo óptimo a esta altura o debería incrementarse? No, de hecho, yo desde que formé parte del Consejo de la Magistratura reclamé la situación que sigue en la misma situación la escuela judicial, donde administrativamente solamente puede cubrir en 5 departamentos por año. Entonces, nosotros o sea, el Consejo de la Magistratura no tiene la capacidad administrativa y económica de poder estar presente a nivel país. Y ahí lo que también hay un tema fundamental que yo suelo reclamar. La cantidad de dinero que sale del Consejo de la Magistratura en viáticos, donde trasladar a un docente, más todo lo que conlleva la parte administrativa de la escuela judicial, es costoso para el día a día del Consejo. Nosotros tenemos que, como Consejo, tenemos que economizar esa parte administrativa de los funcionarios. Es innecesario enviar 2 o 3 referentes que atiendan cada uno de los fueros, con uno basta y sobra, que no hace falta enviar un cajero, para eso está la parte, eso ya se informatizó todo hace rato. Entonces economizando eso, nosotros tranquilamente podemos redireccionar esa derogación en viáticos en mayor productividad por parte del ámbito académico. Y dentro del ámbito académico, sí, nosotros tenemos que ser honestos. Estamos en junio del 2026 y nosotros no tenemos una malla curricular. Entonces, cada año es a lo que Dios es grande en el consejo, ¿verdad? O sea, si hoy en día uno se va y cuál es la malla curricular existente, te va a pasar un listado de materias, pero no hay un norte real o no hay una estructura como la tenemos en las diferentes unidades académicas, que el objetivo a futuro tendría que ser que la escuela judicial también tenga el certificado de acreditación. Claro, lo de economizar es un factor bastante importante en cada institución. Partiendo justamente de esa visión, doctor, ¿cómo considera la cantidad actual de funcionarios con que cuenta el Consejo de la Magistratura? No, la cantidad, ellos están entre 200 y 300 más o menos los funcionarios, y la mayoría son multifacéticos porque de diferentes oficinas estiran para mandarle al interior los días que hay clase. Pero ahí viene la parte, el movimiento estructural es demasiado grande por fin de semana y tranquilamente se puede economizar enviando menos cantidad de funcionarios para un tipo de actividad. Entonces a eso es lo que me refiero, para poder economizar la estructura que se mueve por fin de semana, de tal manera que eso se efectivice en otros sectores del área académico, del área misional. En este caso, doctor, usted habló de las resoluciones digitales y todos estos aspectos que si bien ayudan a transparentar. ¿Qué nos podría decir de la transparencia, teniendo en cuenta el acceso que podemos tener nosotros como usuarios, tanto de toda esta información y también como periodistas? ¿Considera usted que hay que mejorar ciertas cuestiones o estamos bien a nivel de transparencia en el Consejo? No, de hecho, si uno mira el portal del Consejo de la Magistratura, no está ni actualizado su página web. Entonces, hablar de transparencia hoy en día en lo que respecta al Consejo de la Magistratura está aplazado, porque su propio portal está desactualizado. Yo suelo controlar y yo era muy puntilloso también en mi época.
Entonces... ¿Considera que fue un cambio ahora, en No, este de último hecho, tiempo? yo no sé qué está pasando, pero no se está trabajando en la parte de transparencia para poder un poco actualizar todos los ítems que figuran en su portal. Claro. Justamente sobre la transparencia, doctor, ¿usted considera actualmente que se sigue la misma línea en cuanto a los puntos que son tratados durante las sesiones o que se podría mejorar en ese aspecto? Porque hay que tener en cuenta, no, siendo sinceros y a pesar de ser una institución bastante importante, no se tiene demasiado impacto en las decisiones que toma el Consejo. Son dos cosas diferentes lo que me preguntó Ara, pero en cuanto a lo que es el orden del día, sí yo puedo hacer hincapié a una gran diferencia de lo que había en mi época, donde el orden del día del lunes ya se publicaba por todas las redes el jueves, 48 horas, el requisito era 48 horas antes hacer la publicación. Entonces nosotros ya teníamos los jueves el orden del día, entonces ya se sabía lo que ya se iba a tratar, y también la gente ya sabía. Al saber un jueves, evidentemente, toda una presión, toda una cantidad de llamados para, mi código se trata y cosas por el estilo. Era nuestro día a día en cada semana. Hoy en día el orden del día recién se publica en el día de la sesión, entonces ahí recién uno se entera lo que el consejo va a tratar. Doctor, y ahora quisiera ir a una situación bastante interesante que ocurrió el día de hoy en la sesión. Se dio de cierta forma una crítica de la campaña que hacen. En este caso se mencionó a la ciudad del Guairá, que usted estuvo hace poco, y dijeron que se está haciendo proselitismo. ¿Qué puede decir usted de la postura de la Corte del día de hoy en la sesión acerca de ese comentario? Sí, de hecho, a mí me parece importante abrir la investigación porque se habló en forma general y se utilizó como ejemplo lo de Guairá. Ujú. Yo creo que desde que llegué al Consejo de la Magistratura en el 2020, ya se instaló la idea de hacer días de gobierno en el interior, y dentro de esa propuesta también, independientemente de estar en campaña o no, uno recorre el país para hablar con los colegas, para ver por la Ujú. situación de cada circunscripción, de cada juzgado, de tal manera que cuando uno habla, puede hablar con propiedad y conocer realmente la realidad país de lo que vive el colega litigante. Si bien hoy en día nosotros estamos en un periodo electoral, que las elecciones son el próximo 28 de noviembre, Ujú. hay que reconocer de que en lo que respecta a mi función o a mi actividad particular como abogado litigante, yo desde el 2019 realmente que comencé, nunca paré de recorrer, nunca paré de hablar con las personas, en Guairá, en Villarrica, Ujú. no fue la excepción, ¿verdad? Entonces, sí, yo suelo no solamente dedicarme a hablar con los colegas, sino también como abogado pasillero tengo mis causas. Tengo a nivel país, como soy también abogado de varias personas o varias instituciones, también recorro. Pero también no hay que perder de vista que en mi carácter de miembro del consejo directivo de la facultad también estoy abocado y también converso no solamente con abogados litigantes, sino con todo el sistema en general, de las posibilidades de hacer cursos, porque generalmente los cursos prácticos son los que ayudan al litigante, son los que busca el litigante, y también no solamente el litigante, sino toda la comunidad, porque de alguna u otra manera se interactúa. Entonces, eh, aliento en la investigación que hoy decidió la Corte Suprema de Justicia, pero sí que se mida en forma general a todas las candidaturas también, ¿verdad?
Claro. Y continuando sobre la línea de su campaña, doctor, estamos en meses decisivos y no podemos olvidar aquella designación que hizo el gobierno de Estados Unidos sobre una serie de personas, incluyéndola a usted, por presunto involucramiento en hechos de corrupción. O sea, presunto lo decimos nosotros, aquella designación era bastante directa. ¿Cree que esa situación podría complicar en algo su candidatura? Punto uno. Y punto dos, ¿cómo quedó eso teniendo en cuenta que es una designación sin un proceso abierto como tal en nuestro país? Sí, esa es una decisión administrativa de un país extranjero donde nosotros como hombres de derecho, o en lo particular como hombre de derecho, me sometí a consideración del sistema administrativo como también judicial de acá de Paraguay, donde se investigó conforme a derecho tanto la parte administrativa como la parte jurisdiccional, y eso en ambos casos salí airoso, se archivaron las causas, me informaron que sí tenía evolución, correspondencia de mi evolución patrimonial, así que con esa investigación yo salí muy solvente y muy conforme también con la decisión, de tal manera hoy en día nuevamente pongo a consideración mi postulación a los colegas que de alguna u otra manera concuerdan conmigo, con mi forma de hacer gremialismo, con mi forma de actuar y por sobre todas las cosas con la independencia que me caracteriza. Porque a mí me hubiese sido muy fácil hoy en día aceptar una bajada de línea o aceptar una decisión política, pero este movimiento de nuestro momento justamente surgió a raíz de las no imposiciones, y a mí me gustaría y me va a gustar el día 28, una vez que ganemos como gremialistas, de que cuando yo tenga que tomar una decisión la tome en forma independiente, con ayuda y apoyo del gremio, y que no venga alguien de arriba o del costado a querer agarrar y utilizar ese espacio en contra de los abogados litigantes. Doctor, y allí me gustaría puntualizar, porque si bien ya mencionó que salió airoso de esas causas, nunca habló o vio cómo ver el tema de la designación, porque eso queda, finalmente después pasa un tiempo, ya vimos con varias personas que se levantó esa designación, no vio ahora que está en campaña la oportunidad de poder levantar eso, de conversar, o considera que como es ajeno a nuestro país, no interferiría en las decisiones de los compatriotas. No, de hecho, antes de ser miembro del Consejo de la Magistratura, yo también fui funcionario de Cancillería, fui funcionario diplomático de carrera. Conozco los tiempos de la diplomacia, entonces, tiempo al tiempo. Entonces, vamos por parte. En lo particular, por supuesto, estoy interesado en aclarar la situación con el país extranjero, pero independientemente a eso, en lo que respecta a mi día a día, estoy muy abocado o estuve en estos años a litigar, a poder ganar el pan de cada día, que no es fácil. Porque sí, yo siempre tuve en mente volver al consejo, y dentro de lo que es una campaña gremial no es fácil, lleva su tiempo, sus costos, y para lo cual me preparé estos años, y hoy estoy tratando de guapear, como se suele decir, en una campaña gremial. Claro, ahora me gustaría tocar o profundizar más bien la cuestión de las ternas. Ya usted mencionó que hay cierto déficit, ya hay una demora bastante, 2024. De hecho, hoy, por ejemplo, un conocido fiscal no fue confirmado. Eso, o sea, no había terna, era una terna de un solo candidato. Sí. Así que eso, por ejemplo, quedaría quién sabe cuánto tiempo de forma acéfala, al menos esa unidad. Y ese es uno de los aspectos que se suele cuestionar muchísimo de ciertos sectores, tanto del Poder Judicial, obviamente, incluso de la prensa, de ternas que son de uno o dos candidatos, cuando debería haber tres opciones. Eso se podría solucionar a nivel del Consejo, siendo que algunas veces incluso hay un solo miembro, hay un solo candidato que es el titular de esa unidad.
Sí, la verdad que tu respuesta es para dar una respuesta bien amplia. Ujú. Primero, principalmente, justamente estamos haciendo un documento con los colegas del marketing que están ahí detrás de cámara, de cómo facilitarle al colega a presentarse a las diferentes ternas. Porque si ustedes ven en la grilla, si ustedes manejan la grilla, Ujú. de las 100 personas, ponerle que un ANCODIO tiene 100 personas, algunos tienen más. Por lo básico, 80 son funcionarios públicos, ya Ujú. sea del Ministerio de Justicia, ya sea el Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría. Solamente 20 más o menos es el promedio por cada 100 abogados litigantes. Yo les quiero alentar justamente con esta campaña también al colega a animarse, porque siempre dicen, no, yo no tengo escuela judicial, no tengo tiempo, pero cambió pues ese reglamento y eso es lo que hay que socializar un poco más. Ese por un lado. Por otro lado, al colega que se viene presentando y ya que conoce el sistema del Consejo de la Magistratura, sabe desde que se llama a un edicto, hay por lo básico un año de espera entre el llamado y la conformación. Ese más o menos es la estadística. En esta presidencia lo que más o menos se está tardando un poco más por el hecho de que hay un poco más de debate de otros sectores y no propiamente lo que respecta al Consejo. Pero sí, a tu pregunta también es de que hay dos tipos de ternas, o tres tipos de ternas. Están los códigos o las ternas por fenecimiento de mandato, que son los magistrados que están venciendo sus 5 años y quieren volver a ocupar ese cargo. Tenemos que recordar que hay una ley de 2015, en la época del doctor Baqueta, que obliga al Consejo de la Magistratura a incluirles sí o sí a esos magistrados. Los otros tipos de ternas son los vacantes que o se jubilaron o renunciaron sus actuales miembros, entonces está vacante. Y están los creados, que son los que por ley todos los años se crea un cargo. En los últimos dos, ya la Corte sentó hace poco de que no se puede ir una terna que no sea 3 nombres. Ujú. Eso ya se sentó porque hace poco envió algo así el Consejo. Devolvió. Lo que sí, en los códigos donde están por fenecimiento de mandato, sí la Corte está aceptando ternas que son con un solo candidato, que es el candidato o dupla, por el hecho de que justamente lo que estás mencionando, el periodo que te tarda para conformar ternas es 1 año, entonces eso va en contra del sistema de justicia, entonces se acepta. Y por esa ley, entonces justamente hoy se dio el caso de que un ex fiscal en este momento iba solo y la Corte no le confirma, entonces por ende vuelve ese código al Consejo y se llama como un cargo vacante. Bueno, doctor, vamos a seguir con la conversación, pero tenemos que hacer una pausa. Pero antes de la pausa, quisiera leerle algunos comentarios que están llegando a Sí. través de nuestros vivos y también que seguramente está llegando al corporativo. Dice Oscar González, mucha fuerza líder para Guarí, es territorio JB. Luego dice Lorena Alfonso, siempre contigo, es nuestro momento, según las siglas aquí que entiendo. Dice Lourdes Lorena González Salomón, fuerza y éxitos, doctor. Meche Vera dice, fuerza líder, siempre serás el número 1 porque somos un gremio. Y a Letia Melgarejo Casartelli dice, excelente como siempre, líder querido. Bueno, esos son los comentarios que van llegando, doctor, acerca de tu participación aquí en Es Justicia. Nosotros hacemos una breve pausa, pero no sé si quieres contestarle a alguno de ellos. No, justamente a Letia mandarle mucha fuerza porque está enfermita, está hospitalizada, así que fuerza que Ale quería. Bueno, entonces vamos